Recuerde que aquí es una ventana abierta, una ventana alternativa para escuchar a usted, para escuchar esas opiniones diferentes. Y esa opinión diferente es la que tiene nuestro siguiente invitado, que como todos los jueves lo recibimos con mucho agrado, al doctor Augusto Tandazo, con el que vamos a conversar sobre algunos temas que tenemos en la lista. Mi querido doctor, ¿cómo está? Lo veo muy bien. Buenos días, doctor. Lo Disculpe veo los minutos que nos pasamos. hasta rejuvenecido lo veo hoy, no sé. ¿Qué se ha hecho? No, pero preocupado porque tenemos que iniciar una investigación sobre qué es lo que pasó en Junín, que ahí sucedió algo raro y extraño. No ha pasado nada en Junín, ¿por qué no tiene que pasar? No. Ya lo dijo, ya las palabras no se las puede recoger. Así es. Los Junín es el punto clave para la investigación. Tenemos que ir a Junín, doctor. Claro. Sí, hay que ir. Está cerca de Chone, ¿no? Sí, está como una media hora te hace. Sí, hasta de Chone a Junín. Para disimular no sabe dónde queda bien Junín. Pero bueno, es una... Pero está más cerca, sí. O sea, está cerca porque yo de Junín a Chone lo que me hago son 40 minutos, 45 minutos. Lo que pasa es que Carlita cuando va a Manaví se pierde en el tiempo. Claro. Sí. Ahí hay algo que la trama esa hay que investigarla. Hubo algo, no hay, hubo, ya no hay. Sí, cuando el carbón está todavía ardiendo, con poca llama se prende. Así, vamos a ver qué es lo que pasa. Mi querido doctor Tandazo, muy buenos días y bienvenido. Tenemos muchos temas por hablar y... ¿Iba a decir algo? ¿Perdón? Una cosita chiquita, solamente a manera didáctica. La trampa está en esto, de lo que habló el anterior invitado. Si bien la Contraloría puede investigar el uso de recursos públicos, que lo hace cuando le da la gana, porque actúa con dedicatoria, y cuando no mira para el costado. En el caso de las fundaciones y corporaciones, pese a que pueden manejar recursos públicos, el régimen jurídico que funciona para establecer el sistema de contratación es un sistema de derecho privado, no público. Entonces ahí nos rige la ley orgánica del sistema de contratación pública. Ahí está el truco. Entonces, si llega la Contraloría y dice, ¿y por qué contrataron? Pues porque me dio la regalada gana. Porque no tengo que someterme a la ley orgánica del sistema de contratación pública. Tengo que someterme a mis propios procesos de contratación. Entonces ahí está la trampa de las fundaciones. Las fundaciones no se someten al régimen de derecho público de contratación. Entonces, por mucho que entre la Contraloría, que además no tiene la gana de entrar, por mucho que entre al final, ¿qué va a decir? Violé el artículo tal de la ley de contratación pública, no puede decirlo, porque no rige. Entonces es un sistema de manos libres para hacer lo que les da la regalada gana. Eso quería decirlo para aclarar todo lo que dijo el doctor Javier Flores, que falta esto para entender por qué las fundaciones y por qué no el municipio frente a mucha de la obra pública. Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo es que las fundaciones manejan millones de dólares en contratación pública y no pasa nada en Guayaquil? Se maneja todo a la perfección. El caso de la Aerovía en este momento, estamos hablando de 134 millones de dólares de una inversión que en este momento prácticamente está resultándole para el municipio y para los guayaquileños una obra que no tiene uso. No produce ni siquiera para mantenimiento. Y que esa empresa está pidiendo que le devuelvan sus 20 millones de dólares. Pero claro, y puede ser que hasta le devuelvan. El tema es el régimen de derecho público que rige esas contrataciones. Es un régimen de derecho privado, en donde todo es discrecional. ¿Y esto es legal, doctor? Es derecho público. Ese es el invento. Hagámoslo de esta manera y nadie nos ve las costuras. Entonces, claro, le dicen, ahí está la obra. Nadie discute que está tal o cual obra, bien o mal planificada o bien o mal construida. El tema es los costos. Si hubo una verdadera
convocatoria para que haya muchos oferentes. O si esto se lo maneja con un bypass. Entonces, sencillamente, ahí está la gran obra pública de las fundaciones. Esto fue un invento. No son pendejos, mi querido Jaime y Carlita, no son pendejos para manejar las cosas. O sea, saben cómo manejarlo. Entonces, sí, hay uso de recursos públicos y tiene que entrar la Contraloría cuando hay recursos públicos. Pero cuando llega la Contraloría dice, a ver, ¿con qué reglas tengo que analizar el uso de estos recursos públicos? Entonces, tengo que aplicar las reglas del sector privado, no del sector público, que rigen las fundaciones y corporaciones. Sencillito. Echa la trampa, puede pasar lo que usted quiera. Entonces lo tienen. Pero además hay un tema que a mí en lo personal no me gusta meterme en esto porque a veces la gente entiende como que yo estoy en contra de una ciudad. Pero un reclamo a Guayaquil como ciudad, que no encuentran otra alternativa política en más de 30 años para manejar la ciudad. O sea que se acostumbraron a un sistema que solamente lo pueden manejar determinado sector de la política de Guayaquil. O sea, realmente, a ver, que sea 10 años, que ya es exagerado, porque 4 años es un gobierno seccional, ya es exagerado, pero más de 30 años. O sea, ¿qué les pasa? O sea, es la única, y claro, en su momento funcionó, es que tenemos que rescatar a Guayaquil del bucaramismo. Ya está en otro nivel, en otro sitio, pero siguen con el tema, porque es una mina de oro administrar Guayaquil a través de fundaciones y corporaciones. Fundaciones. Esto lo inventó Leo Febrero. Y que no lo diga Javier Flores, que ahí sí estuvieron bien las cosas. Lo inventó León Febres Cordero. Y de ahí siguieron el tema. Doctor, cuando Correa estaba en el poder, los socialcristianos decían el dictador. Pero cuando les tocaba ir a la reelección con Jaime Nebot, decían no podemos poner en riesgo el progreso de Guayaquil. Los términos que utilizaban, ¿no? 10 años Correa en el poder, el dictador Correa. Pero cuando tenían que ir a las elecciones seccionales y tenían que elegir al alcalde de Guayaquil, no hay que poner el riesgo de los el progreso, no hay que poner en riesgo el progreso de los guayaquileños. Imagínense cómo le cambiaban el discurso a la gente y la gente les creía y votaban por ellos. Y hasta ahora creo que, según las encuestas que por ahí nos dan, la gente cree que va a ganar otra vez Cintia, con todas las barbaridades que hay en Guayaquil, ¿eh? No solo eso, está el negocio de los carteles, de las vallas publicitarias que aparecieron con patas y que se instalaron en las avenidas principales de Guayaquil, con faltantes de millones de dólares en las arcas del municipio. El tema de los terrenos, el uso de suelo que se le cambió para los terrenos que están por la vía de la costa, donde va a ser el nuevo aeropuerto, donde se benefició al ex esposo de Cintia Viteri. Hay un montón de denuncias, pero que lamentablemente la prensa calla, muchos medios callan. Acá hay un sistema, doctor, en Guayaquil, donde se juntan varios medios radiales y también otros medios, y que esos medios se han dedicado a proteger a esta administración durante décadas. Y son contados con los dedos de la mano, ¿eh? Por allí hay una asociación de medios que ellos protegen cualquier denuncia que haya contra la administración municipal. Así es, pero no todos callan, Jaime. En Guayaquil, la esposa de Nebot no cayó cuando le escuchó en una de sus famosas intervenciones hace unos 3 años y dijo, está loca, o ya se olvidaron. Claro que Nebot se cuidó de esta coincidencia que las dos se llamen Cintias, entonces nunca se equivocó diciéndole María a una y Teresa a otra. Las dos eran Cintias, pero bueno, eso queda para la historia sentimental de Guayaquil. En todo caso, veamos qué podemos hablar sobre los temas actuales de interés nacional. Correcto, se me fue Jorge. A ver, Jorge, tengamos listo ya, si lo tenemos, el reportaje de Coavisa, donde justamente el embajador de los Estados Unidos
Michael Fitzpatrick, habló en duros términos el día de ayer en una reunión donde estaban las altas autoridades del país. Para empezar, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, aclaró por qué hace un año dijo que en el Ecuador existen narcogenerales. Mencioné en voz alta un tema que ya hablaba muchas personas, pero solamente en voz bajo, narcogenerales. Ante decenas de participantes en la Jornada Internacional Iniciativas Anticorrupción en la Universidad Andina, el diplomático habló de cómo avanzó el narcotráfico en el Ecuador. País número 1 de tránsito de drogas en el mundo, quizás. Y los carteles ahora están peleando entre ellos por control de las rutas, de los puertos, de las cárceles y de la justicia. En ese contexto, cuestionó al sistema judicial. ¿Alguien me puede explicar por qué hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de la investigación? Hizo una comparación de lo que esto hubiera representado en la investigación de uno de los capos más poderosos del narcotráfico en Colombia y el mundo. Es como decir, estimado señor Pablo Escobar, le escribo para avisarle a usted y a su abogado que hoy hemos abierto una investigación en su contra por el atentado, el bombazo de anoche, y otra por el asesinato, el sicariato esta mañana. No hay acusación todavía en su contra, porque solamente ahorita empezamos a investigar. Pero ahora estás avisado. Que tengas un feliz día. Firmado formalmente Fiscalía General del Estado. Imagínense, tan absurdo que Colombia cambió esta normativa hace décadas. ¿Y Ecuador? ¿Qué hace el embajador de Estados Unidos, doctor? Es una intervención grosera en los asuntos internos del Ecuador, porque donde hay podredumbres en Estados Unidos, entonces una intromisión interna en los asuntos del Ecuador, y lo voy a explicar. A ver, ¿cómo supo el embajador norteamericano que hay narcogenerales? Dice porque se escuchaba en voz baja. Váyase al diablo. Se escuchaba en voz baja. Una de dos alternativas. O ellos tienen un sistema de investigación que penetra en los intereses y en la vida del Ecuador, y de eso se nutre el embajador, lo cual es intromisión en los asuntos de otro estado. O le dieron información a la policía. Lo utilizaron. Entonces le dieron información. ¿De dónde le salió la información de los narcogenerales? ¿De dónde le salió? De una forma que hicieron, ¿cómo nos sacamos de encima a estos tantos generales? Y lo sacaron sin acusación y sin ningún tipo de proceso. Sin ningún tipo de proceso. ¿Cuál fue la sentencia que se ejecutó? Es ponerle en el pasaporte un sello, cancelada la visa. Se acabó esa persona moralmente. Se acabó moralmente. Tengan o no tengan razón. Pero además una cosa, señor embajador, usted pertenece a un país que ha hecho tabla rasa de los derechos humanos en el mundo. En el mundo. Y viene un tema. ¿Acaso, por ejemplo, no lo mataron al vicepresidente de Irán? Con un sistema tan perfecto desde el punto de vista tecnológico y no pasó nada. ¿Por qué hacen lo que les da la gana? ¿Por qué tienen ese caos que es el Medio Oriente? Porque de ese caos viven, robando a la gente. ¿En qué sentido les roban? Porque presionan al uno, al otro lado, al tercero y al cuarto país para obtener precio del petróleo a precio de gallina robada. Por eso los tienen cogido de las pelotas a los países como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes Unidos, como Kuwait y como una cantidad de países, porque les muestran el cuco del terrorismo y aquí y lo de acá. Pero ¿sabes qué? Prodúceme más petróleo, porque más petróleo cae el precio del petróleo. ¡Pícaros! Doctor, la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos, si hablan de narcogenerales, ¿por qué no dan los nombres de los narcogenerales? O quizás, y le pregunto a usted, el presidente sabe quiénes son y no los pone en la palestra pública. No, que ya los sacaron de las fuerzas de la policía, pues. No hay nada que investigar.
Lo sacaron. Por lo tanto, fue una cuestión concertada. Embajador, háganos un favorcito. Salga por la televisión y diga que hay narcogenerales en el Ecuador y que les van a quitar las visas. Siguiente paso de la investigación. ¿A quiénes les han quitado las visas? A Mengano, Sutano, Perencejo. Ya son narcotraficantes. Estados Unidos sentenció. Pero Ok, viene un tema. pero el embajador cuestiona el proceso, en este caso, de instrucción fiscal que hay establecido dentro del COI, dentro del Código Orgánico Integral Penal, cuando habla, hay que iniciar el proceso, informarle que usted va a ser investigado. Cuestiona, ¿no?, este procedimiento, cuestiona el debido proceso que se lleva en estos casos. En ese tema, doctor, ¿es cuestionable o no es cuestionable? O sea, ¿es dable que de pronto dentro del Código Orgánico Integral Penal haya que cambiar ciertos procedimientos, sobre todo cuando ya tienen identificado quiénes son, digamos que, los posibles líderes de los carteles? A ver, el embajador en eso demuestra una ignorancia. No sé si por asesoramiento, mal asesoramiento, o porque definitivamente su prepotencia no le lleva a pensar. Cuando existen delitos flagrantes, cuando por ejemplo la policía ha hecho ya una investigación y en base a la investigación llega a determinar que fulano de tal está inmiscuido en tal o cual lío del narcotráfico, por poner un ejemplo, que él pone el ejemplo de Pablo Escobar en Colombia, sencillamente pide una audiencia de flagrancia, lo detienen a la persona. Y en ese momento, aunque sea que la detención sea con fines investigativos, ya no sale de la cárcel, porque la fiscalía aporta a través de la policía y de la información que le dio, aporta determinados indicios y inmediatamente se lo aprende la persona. No es que le va a mandar con la ridiculez de este embajador de aperro. Le mande una cartita diciéndole, usted señor va a ser investigado y no sé qué y no sé cuánto. Eso no funciona. Cuando la policía ha hecho operativos, directamente van a la cárcel. Entonces, no venga a venirnos a enseñar derecho penal en el Ecuador, primer lugar. Segundo lugar, sobre este tema, por sobre lo que quiera Estados Unidos o cualquier país en el planeta, existen instrumentos internacionales de derechos humanos y además existe una doctrina que está consagrada en numerosos tratados y convenios internacionales en materia penal. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona goza de la presunción de inocencia. Entonces, para los Estados Unidos es culpable y se acabó ahí adentro. Por eso es el peligro de la extradición. Porque para los gringos, primero cortan y después cuentan. Yo me recuerdo lo que alguna vez el jefe de la milicia, no de la milicia, del ejército francés, estaba a punto de derribar la puerta de la ciudad de Albi, donde vivían los albigenses, que era pero poblada fundamentalmente por los cátaros, que era una herejía, según ellos, una herejía del catolicismo, porque es como una vereda de enfrente. Para los cátaros, los católicos eran herejes, y para los católicos, los cátaros eran herejes. Y se regresó y le preguntó al rey, estamos a punto de derribar la puerta. ¿Qué hacemos? Mátalos a todos, le dijo el rey. Dios verá quiénes son los buenos y los malos. Eso es Estados Unidos. Entonces extraditan a una persona, sácala pues ahora sí. Sácala hasta que no se pudre adentro. ¿Qué debido proceso en Estados Unidos? ¿Qué derechos constitucionales de derechos humanos tienen Estados Unidos? Un país que permite la muerte de una persona aplicando lo que le hicieron a George Floyd, que le hicieron aplicarle un torniquete con las manos aquí en el cuello y se les pasó la mano y se les murió y después no pasó absolutamente nada prácticamente. ¿Qué han hecho en Estados Unidos? Que han asesinado a presidentes cuando no les ha convenido que sigan el mandato porque no se sujetan al régimen de adquisición de armamento que querían hacer. Toda guerra está en función de lo que quieren hacer las fábricas de armamentos. Y entonces mataron al que les dio la regalada gana. No lo mataron a Martin Luther King. No, todas las elecciones de Estados Unidos están con el sello de la inmoralidad y de la corrupción. Recuerden la elección de George Bush, que no les dio la gana de abrir las urnas en Florida, porque sabían que con esa elección se caía la elección de George Bush. Han declarado la guerra a todo el mundo, tiraron 2 bombas atómicas
matando población civil en Hiroshima y Nagasaki, pero además yendo al tema de la droga. Es tan sencillo controlar el tema de la droga. Si los países que producen lo hacen porque hay demanda. ¿Quién controla la demanda en Estados Unidos y en Europa? Pero fundamentalmente en Estados Unidos. ¿Quién controla? Un gobierno inepto. Un gobierno que no controla la demanda. Y entonces, claro, todo el mundo sabe que metiendo la droga en Estados Unidos se hace multimillonario. ¿Pero qué hacen ellos para este tema de corresponsabilidad? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es un control que además, cuando a los soldados norteamericanos los llevaron a Vietnam a pelear, porque en el pasado era fácil a la gente imbuirle de determinadas cosas. No es tan fácil decirle a una persona, ¿sabe qué? Cojo un arma, póngase esto de su uniforme y vamos a marchar a una guerra a miles de kilómetros donde no sabe si vuelve o no vuelve. Eso es difícil. En el pasado había una estrategia que era enorme, que era, estás luchando por Dios. Y si mueres vas al cielo o vas a un lugar parecido al cielo. Los japoneses, la gente oriental, mucha gente, los mismos cruzados, en las épocas de las cruzadas, tenían la seguridad de que si morían, tratando de rescatar el sepulcro, el santo sepulcro de Jesús, sencillamente se iban al cielo. Entonces tenían ese combustible espiritual. Pero ya en el siglo XX, ¿cómo llevarlos a Vietnam? Así les vamos a pelear por la democracia en Vietnam. Entonces los drogaron para que puedan aguantar ese miedo de luchar en un país donde no sabían por qué carajo estaban peleando en Vietnam. Cuando terminó esa guerra desastrosa en Vietnam, que fue una vergüenza para Estados Unidos, porque Estados Unidos no ha ganado ninguna guerra. La Segunda Guerra Mundial no la ganó. Entraron al reparto en el año 1944. Ellos no ganaron ninguna guerra. Ellos aprovecharon la guerra para captar determinadas posiciones, especialmente en el Pacífico. Entonces, cuando trajeron toda esa gente del Vietnam después de semejante fracaso horroroso, donde lanzaron más bombas que todas las que mandaron en la Segunda Guerra Mundial contra un país chiquito, regresaron pues los drogadictos a San Francisco y apareció el movimiento hippie. ¿Quién los drogó? Para que puedan ser efectivos en la lucha cuerpo a cuerpo, porque ahora ya no se atreven a meter la gente así nomás. Ahora todo es una guerra aérea, donde botan bombas, misiles y etc. cosas contra población civil. Y venimos a dar una lección. ¿Qué sabe este pobre hombre sobre el avance del derecho penal? El derecho penal tiene reglas que están instauradas por Naciones Unidas. ¿Cómo no quisiera el capataz del mundo, que es Estados Unidos, manejar al mundo y decir, estas son mis reglas? Naciones Unidas, por ejemplo, tiene en materia de prisión preventiva, tiene reglas de Tokio, que establece cómo hay que manejar el tema de la prisión preventiva, porque la prisión preventiva no es una medida punitiva. No es una medida punitiva. Es una medida preventiva o cautelar, pero que de la cual no se puede abusar. Para el embajador, nada más fulano, mételo preso. Y ha metido preso, ¿qué importa la honra de esa persona? ¿Qué importa su nombre? No importa absolutamente nada. Solamente importa Estados Unidos. Pero ni siquiera les duele el tema de la droga por el tema moral, de que no se consuma en Estados Unidos. Y voy a explicarlo. ¿Por qué no les interesa? Porque Estados Unidos produce marihuana en cantidades astronómicas. Porque el clima, es importante lo que voy a decir, el clima de Estados Unidos en la parte sur permite los cultivos de marihuana. El clima de Estados Unidos no permite el cultivo de la hoja de coca. Entonces no pueden producir cocaína, pero pueden producir otro tipo de drogas, de lo cual no dicen absolutamente nada, se quedan calladitos. Drogas que son más duras y más peligrosas porque muchos de los que consumen se mueren, sencillamente así, se mueren. El crack, por ejemplo. Entonces ahí no se hacen problema. ¿Por qué les preocupa la cocaína? Porque salen dólares sin control para la compra de cocaína. Entonces aparece toda una política para evitar que esos dólares salgan, porque ellos cuidan hasta el último dólar en lo que es balanza comercial. Y si un país le está tomando del pelo a Estados Unidos, le está vendiendo más de lo que está comprando, pues ven cómo vía restricciones arancelarias y etc. cosas le bajan ese nivel. Lo han hecho con todo el mundo.
Cuando Argentina comenzó a vender carne en cantidad a Estados Unidos, dijeron que la carne tenía problemas. Cuando Chile tenía las uvas que le mandaban a Estados Unidos, dijeron que había problemas con las uvas y botaron abajo la producción. Cuando han querido manipular el precio del cobre, lo han hecho. Cuando han manipulado el precio del petróleo, que lo digo como experto de 50 años en el sector energético, pero no 50 años perdidos, sino de análisis profundo de la coyuntura nacional e internacional. El precio del petróleo debería estar cerca de los $300 el barril. Ya estuvo en $147 en el 2008. ¿Por qué el precio del petróleo está bajo? Porque manipulan la oferta. Más naranjas en el mercado, cae el precio de las naranjas. Menos naranjas en el mercado, sube el precio de las naranjas. Más petróleo en el mercado, cae el precio del petróleo. Tenemos un petróleo con precio ficticio. Porque son países ladrones, rateros, que quieren vivir en base a una energía barata. Cuando el mundo, donde yo no estaré, tal vez ustedes todavía estén, cuando el mundo comience a llorar a lágrima viva, cuando se les acabe el petróleo y se den cuenta que esa materia prima es insustituible, no solo como energético, sino también como materia para el desarrollo de muchas cosas, porque son numerosas cosas que se hacen desde los vestidos, la industria textil, se hace en base a petróleo. Cuando el mundo se dé cuenta de esto, se darán cuenta que se pasó el mundo valorando el precio del petróleo a un precio menor que la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos querían esto, por eso el Fondo Monetario Internacional dijo en alguna oportunidad, cuando tiraron el precio del petróleo abajo en 2008, dijo, esto es como una inyección de esteroides. Esteroides, ¿saben lo que es un esteroide? Una inyección de esteroides a la economía mundial, pero se refería no a la economía de los países pobres, sino a la economía de los países industrializados. Y luego el Banco Mundial dijo con esa caída, esto es una bendición, la caída del precio del petróleo. ¿Una bendición para quién? Para los países ricos, para los países que viven en base a nuestro atraso. Y aquí voy a hablar un tema que es importante. El Sudamérica y el tercer mundo nos condenaron en base a lo que se conoce en la geopolítica, que usted debe conocer muy bien, Carlita, a la división internacional del trabajo. Nosotros nunca tendremos cómo salir de nuestra posibilidad de ser productores de materias primas, nada más que eso. Entonces siempre estamos pensando que vamos a vender piñas a China, que vamos a vender más banano a China, que vamos a incrementar vendiendo mangos a China. Y los productos manufacturados, ¿a qué precio vienen? Con un valor agregado, y ahí nos destrozan. Ahí nos destrozan. Las relaciones, términos desiguales en las relaciones internacionales del comercio. ¿Acaso sobre esto no hay miles de estudios sobre ese tema? Donde nos estafan. Tenemos un norte que vive a costa de un sur que vive en el atraso, generando confort y bienestar a las naciones del norte. Por eso las conferencias norte-sur de la década de los 70, que tuvieron efecto cuando la OPEP tenía una posición diferente. Hoy la OPEP la doblegaron y más bien muchos de los países, la mayoría de los países, son obedientes a lo que dice Estados Unidos. Entonces, nos viene a hablar de moral. Sí, efectivamente sí, doctor. Pero es que, bueno, ahí viene de pronto la visión que tenía Bolívar, ¿no? De hacer una patria independiente, de unirnos con nuestros países vecinos, que lamentablemente esa visión emancipadora y futurista, por así decirlo, no se pudo dar pese a los intereses, porque con nuestros propios hermanos vecinos, y lo dijo usted en algún momento, nos matamos y nos sacamos los ojos, ¿no? Ya, pero usted acaba de meterse en una camisa de 11 varas o en 11 camisas de una vara. Entonces tenemos a un Bolívar, y los opositores de Bolívar son los que creyeron que la mejor forma de construir esta región era dividiéndonos, lo que decía el presidente Páez de Venezuela, la patriecita chica. Siempre estamos pensando con una mente chiquita. Yo soy el chiquito, yo quiero la independencia de lo mío. Y comenzó a conspirar contra el proyecto bolivariano, pretendiendo que siendo chiquitos íbamos a ser mejores. Y esa fue la estupidez. En eso conspiraron mucha gente y muchos gobernantes, que no los quiero citar este rato, salvo que ustedes me digan que entremos en ese análisis. En eso conspiraron, porque los asesinos de Bolívar, no los asesinos físicos, pero los asesinos políticos de Bolívar, sabían que estaban construyendo la destrucción del proyecto
integral de una región poderosa, que decía Bolívar, para que nos respete el concierto internacional, pero la atacaron, comenzando por el Congreso Anfictiónico de Panamá, que pidió Bolívar que se lo convoque en Panamá, y lo que hizo Santander, pese a que Bolívar le dijo, no me invites a Estados Unidos ni a Argentina, no me invites, y Santander los invitó, rompió con todo el esquema. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con el tema de la unidad, con el tema de cómo debemos manejarnos. Por ejemplo, América Latina y América del Sur se unen en temas porque aquí hay un principio profundo. Hay que estar unidos no para estar juntos, sino para hacer cosas juntos. Estar juntos, sí, ya nos tomamos la foto, todos posan, ya está la foto de los presidentes. ¿Y qué han acordado? Paja. Que no, la integración es para unirse, para la complementariedad de las economías, pero no solo para eso, sino para tener una política común, para obligar al norte a que nos respete, pero eso no lo han hecho. Bueno, yo comparto con usted, doctor Tandazo, que lo que tenemos en estas encuentras y en estas cumbres, con todo el respeto para todos los presidentes o delegados, son momias cocteleras, que van al cóctel y a tomarse la foto. Sí, no se firman acuerdos internacionales que los celebran por escrito y que aparentemente están regidos por el derecho internacional, pero a la hora de ejecutarlos efectivamente no pasa nada. Y por esa razón es que nosotros justamente lo comentábamos al inicio, si efectivamente el embajador dice que hay narcogenerales, que lo saquen a la luz. ¿Y qué también está haciendo Estados Unidos para cooperar? Y lo dijo usted, lo ratificó con esa demanda, porque si no hubiese la demanda, no hubiese ese proceso de transición, de traspaso que hay ahí, considerando al Ecuador en estos momentos como el primer país de tránsito. Entonces, no se trabaja de forma mancomunada, no se está trabajando de forma mancomunada. Esto no quiere decir que le estamos quitando la responsabilidad al presidente, que por cierto, queremos que usted vea este video de lo que él habló el día de ayer, mi querido Jaime, ¿no? Es un país del futuro. Un país del futuro. Y ahora lo vemos con las gorritas del GIR, de los policías, no sé, disfrazado de qué, pero sin acciones, sin planes. Podemos el video. Veamos el video. Sonido. País inaugurando hospitales, colegios, entregando viviendas gratuitas y nuevas carreteras y la restauración de otras, otorgando créditos a los emprendedores, combatiendo la desnutrición crónica infantil. Ahora tenemos un país que avanza con optimismo hacia el futuro. Y no permitiremos que la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado pongan en riesgo a nuestra democracia y a todo lo que hemos logrado. ¿Poner en riesgo qué? ¿Democracia? En este país no hay democracia. ¿Qué es lo que ha inaugurado? Ha inaugurado cosas que han quedado pues hechas por anteriores gobiernos, bien, mal, como sea. Y los créditos, pues bueno, pues eso fue un golpecito y un empujoncito que se ha dado, pero realmente en el ámbito político, social, económico y sobre todo de seguridad, este gobierno, antes de hacerle un análisis, porque eso vamos a hacerlo con usted la última semana del año, antes de hacerle el análisis al gobierno, sabemos que no ha hecho nada. Sí, pero lo único que ha inaugurado es el año lectivo nomás. Nada más. Perdón, doctor. Sí, tiene razón. ¿Qué más ha hecho? Y disfrazado con grupo de intervención y rescate. Hablando de qué, de desnutrición infantil. Acaban de mandarse la otra cadena que se mandaron para atacar el trabajo de los niños que piden caridad en las calles. O sea, lo que hace el presidente demagogo, porque es el presidente más demagogo que hemos tenido en los últimos 100 años. No estoy hablando de 10 años, ni 15, ni de 20. Demagogo. Entonces, este tipo, lo que dice con sus asesores, ¿cuáles son los problemas del Ecuador? Entonces, en base a eso sale con un discurso atacando a ese problema
pero sin soluciones, porque es un tema de análisis nada más sencillo. Por eso en la campaña salió, quiero ser el padre de las madres solteras y de las mujeres abandonadas por sus maridos. Ya pasó la campaña. ¿Y ahora qué es? Padre, padrastro, ¿qué carajo será? Entonces, todo esto funciona dentro de un sistema donde tenemos un inepto al frente de la presidencia, que le toma del pelo al país todos los días y que vive del circo. Circo. No hay más que circo en el Ecuador. Por lo menos los romanos tenían circo y pan. Pero acá no hay pan, solo hay circo. Pero entonces viene el tema, ¿a dónde vamos a ir con este gobierno? ¿A dónde vamos a ir con este gobierno? Y peor, solamente a dónde vamos a ir, ¿no? Sino también a dónde va la población. Porque vamos uniendo, vamos concadenando un poco la situación del país, doctor. Y es que, mire, estamos en una crisis. Y lo voy a decir así, el pueblo estaba emocionado con la aprobación de la visa Schengen, y no necesariamente porque quiera ir a Europa a turistear, a pasear, sino que vio una puerta y una salida para regresar hace 20 años atrás y salir volando de este país, que se vio cerrada. ¿Qué pasó entonces en la Unión Europea? ¿Qué dijeron? Señores, nos vamos a llenar de ecuatorianos otra vez, párele ahí. Entonces, nos damos cuenta que efectivamente Ecuador está viviendo uno de los peores momentos. A ver, aquí el tema que usted acaba de plantearlo, Carlita, es un tema que en donde el presidente y el gobierno le vuelve el canciller y todo le vuelven a tomar del pelo al Ecuador. A ver, ¿qué es lo que le están vendiendo al Ecuador? Que al Ecuador no le dieron la visa Schengen, que además ya la anunciaron que le iban a dar. Porque es un gobierno que se come las nueces antes de pelarlas. Y claro, que se coma y vamos a ver cómo hace la digestión con las nueces. Entonces viene el tema. ¿Qué es lo que dijeron? Que ya tenían las visas Schengen. Y cuando no salieron las visas Schengen, entonces dijeron, es que es un problema porque nos metieron en la misma bolsa, en el mismo grupo, con Qatar, con Omán, con Taiwán. Y entonces sucede que por esta razón tenemos este problema. No, señor, porque la Comisión Europea que trató este tema basó en el tema del Ecuador porque hay una tasa de rechazo de visadas muy alta. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Si un muestreo en Europa, casi todo el mundo rechaza de forma absolutamente contundente la presencia de ecuatorianos, ¿es porque debemos dar la visa Schengen o no? Entonces, de esta manera nos apartaron de este sistema. ¿Por qué? Porque incluso cuestionaron, esto no lo dicen, cuestionaron las condiciones de las cárceles del Ecuador, condicionan los derechos de las mujeres, condicionan el derecho de los refugiados, o sea, cuestionaron una cantidad de cosas del Ecuador y quedaron en que esto lo vuelvan a estudiar a futuro. Entonces no es que la tenían tan fácil, pero además, ¿cómo es que quieren tener tan fácil el visado Schengen? Cuando el Ecuador sale y para justificar la reforma parcial a la Constitución, para que las Fuerzas Armadas entren a hacer labores de complementariedad con la policía, ya no en un régimen de estado de excepción, sino de manera generalizada prácticamente. Le dice que el índice de criminalidad del Ecuador, estamos dentro del 16% del mayor índice de criminalidad del mundo. Entonces la gente va a decir, a ver, si me piden visas para entrar a Europa, 100 personas ecuatorianas, ¿cuántos de estos son criminales? O sea, si el Ecuador hace con el ánimo de ganar votos dentro del Ecuador, potencializa las realidades en materia penal, para de esa manera tomarle del pelo. ¿Acaso que en el exterior no saben lo que está diciendo el presidente del Ecuador y lo que está haciendo? Está diciendo que estamos tomados por los carteles y quieren que nos den la visa Schengen. O sea, ¿cómo es eso? O sea, y eso ya es una estupidez. Entonces no es un tema tan sencillo, pero además, en esta declaración del presidente Lasso dijo algo que no es nuevo. Dijo, es un país de tránsito el Ecuador. Ah, ya, el Ecuador es un país de tránsito de la droga. Sencillo, presidente. Tiene dos opciones. O haga el muro que está haciendo Estados Unidos para evitar que entren la gente sin visa a Estados Unidos. El muro que inició la construcción Trump. O sencillamente haga que funcionen las Fuerzas Armadas en la frontera.
que su labor es su papel. Pero no nos complique la vida en las ciudades con las Fuerzas Armadas, porque en la medida en que las Fuerzas Armadas van hacia las ciudades, ante el solo llamado de la Policía Nacional, sencillamente van a dejar más abandonar las fronteras. ¿O eso es una intencionalidad? Yo estoy diciendo una realidad. Quieren dejar abandonadas más las fronteras de lo que ya están abandonadas. Porque si el Ecuador es un país de tránsito, esto es tan obvio, Carlita y Jaime. Pero bueno, doctor, resulta que para el presidente no es suficiente, se escuda con los problemas de inseguridad y lo que usted acaba de nombrar, que todo esto es una connotación más para que te nieguen una visa o para, en términos generales, dejar muy mal visto al Ecuador. Porque no solamente hablemos de la visa, sino que nadie quiere venir a invertir aquí, no hay seguridad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el presidente dice que se puede solucionar o se puede aportar más haciendo una reforma parcial de la Constitución para el tema de las Fuerzas Armadas y el apoyo a la seguridad. Entonces, hablamos, y usted lo dice, ¿no? Controlar las fronteras. No hay planes de seguridad, estamos mal vistos, no hay seguridad jurídica. La solución que nos da el presidente es eso, es hacer una reforma constitucional. ¿Y qué va a decir el presidente si no se la aprueba? Señores, no pude hacer nada porque resulta que la Asamblea no me ayudó. Verá, Carlita, al buen entendedor pocas palabras, y esto por Dios, ojalá graben esta parte y la gente entiende este tema. El presidente fue por una enmienda constitucional haciendo que las Fuerzas Armadas, previa solicitud motivada de la Policía Nacional, el presidente de la República pueda disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas y la policía a la policía y el crimen organizado de forma extraordinaria y regular. Esto lo planteó. La Corte Constitucional le dijo que no, pero le dijo algo que baricó la Corte, porque adelantó un concepto. O sea, vivimos un país del caos, donde le dijo que la vía adecuada para procesar la propuesta era la vía reforma parcial. Pues viene baricó la Corte, y el prevaricato es un delito. Pero más allá de eso, el presidente le plantea exactamente lo mismo que planteó en la enmienda ahora con la reforma parcial, porque es calcado hasta la última coma. Entonces vamos a ver qué dijo Constitucional cuando toma su karma, y vamos a ver si esto ha cambiado. Dijo: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido insistente en los Estados la importancia de contar con una clara delimitación de las funciones que deben desarrollar las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces viene el tema. O sea, esto dice la Corte Constitucional. Y entonces no funciona para el tema de las reformas, pero sí funciona para el tema de la enmienda, que es la misma vaina. Y luego dice: en consecuencia, el cambio propuesto por el presidente de la República altera la estructura fundamental de la Constitución respecto a la necesidad de mantener separadas y delimitadas las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Punto 43 del dictamen de la Corte Constitucional. Entonces viene el tema. Pero vía reforma sí se puede alterar la estructura fundamental de la Constitución. O sea, esto es una salvajada. ¿Qué dice en el punto 54? La propuesta, o sea, la de la enmienda, que es lo mismo que la de reforma porque es el mismo contenido, prevé un régimen que no tiene claros límites temporales, o sea, el tiempo, materiales para su implementación. Y entonces, ahora sí no tiene problemas con los límites temporales y materiales. Y luego dice que en la propuesta de modificación del artículo 158, que es lo mismo que viene con la reforma de la Constitución, se crea una facultad adicional para el presidente de la República, que se activaría solamente a través de una solicitud de la policía, de la cual el propio presidente es la máxima autoridad. Lo dice textualmente el dictamen de la Corte. Y dice: esto ocasionaría un fortalecimiento adicional del sistema presidencialista y afectaría el sistema de pesos y contrapesos previstos en la propia Constitución. Entonces, vía enmienda se produce esta afectación al fortalecimiento enorme del sistema presidencialista y afectaría al sistema de pesos y contrapesos. Pero vía reforma no afecta. Sinvergüenzas. Si es lo mismo, pues. Es el mismo producto, solamente que
En el tema de la enmienda le ponen al mismo producto con un papel X de forro. Y en la reforma viene el mismo producto, con comas, puntos y todas las señales. Y viene con otro forro, de otro color. Pues la misma vaina. Cuando las Fuerzas Armadas lo que tienen que hacer es cumplir con la delimitación de funciones que tiene respecto a la policía, cumplir con sus funciones de control territorial de las fronteras. Punto. Lo otro es paja y lo otro es política, pero politiquería barata, para hacerle creer al pueblo que de esa manera se está controlando el narcotráfico. O sea, el narcotráfico, con que el ejército, a las Fuerzas Armadas le digan, usted me controla, que no me entre un kilo de droga, que no se procese en el Ecuador, sino que el país es un país de tránsito. Sencillamente se acabó el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el sistema para que ingrese kilos de cocaína al Ecuador para ser embarcados desde los puertos ecuatorianos, se acabó el problema. Se mueren por inacción o por inanición todas las bandas dedicadas al narcotráfico. Tienen que buscar otro país o por dónde sacarlo. Pero si se vuelven porosas las fronteras, que es donde hay que solucionar el problema, entonces tenemos los miles de kilos de cocaína incautados en Guayaquil, en la provincia del Guayas, en Manabí, en Esmeraldas, que no porque son provincias que están en esto, sino porque son las provincias que están en contacto con el mar, porque salen por vía marítima a la parte de los países del norte. Entonces, es todo el tema y le meten el cuentazo. Y la reforma constitucional que mandó mediante ese decreto es la misma vaina, el mismo producto que fue con la enmienda, en donde la Corte prevaricó y las condiciones de afectación a la Constitución son las mismas. Pero a la gente le hacen creer, con las Fuerzas Armadas ya no va a haber narcotráfico. Están locos. Y no va a haber crimen organizado. Bueno, el mismo perro con diferente collar, como decía ahí el doctor Rodolfo Ceprián, un maestro mío. Sin duda alguna, y tiene toda la razón, pero como nos estamos yendo casi a la recta final de la entrevista, no nos podemos ir sin tocar dos puntos que tenemos aquí, que los tengo aquí en la pollita que nos pasa la producción, y es los audios filtrados en el caso María Belén Bernal, ¿no? El audio filtrado de abogados, donde manifiesta pues esta señorita Jocelyn que tenía una relación con este individuo que borró los mensajes y le preguntábamos nosotros a la mamá de María Belén el día de ayer que la entrevistamos, si hubo la correcta explotación del teléfono, qué manifiesta fiscalía, esta señorita ha cambiado la versión 2, 3 veces. Y la verdad es que ya para la instrucción fiscal faltan, el término para terminar, falta poco, termina en enero. ¿Y qué concepto, qué respuesta, qué análisis le podemos dar a esto que nos tienen en un juego, ¿no? Porque hay una cosa, yo siento que esta señorita está jugando, no solamente con su versión, sino con todos los ecuatorianos que hemos estado atrás de este caso muy lamentable. No solamente la señorita Jocelyn. Están jugando Raimundo y todo el mundo. Es un tongo apestoso y adefesioso lo que estamos viviendo en el caso María Belén Bernal, en donde el abogado de la madre de María Belén Bernal conversa con el abogado de Jocelyn para ponerse de acuerdo cómo manejar el tema del lado de las dos partes procesales, cómo manejar el tema de las declaraciones. Y donde dice el abogado de la madre de María Belén Bernal en esas grabaciones. Usted nos está diciendo algo muy fuerte. Nos está diciendo algo muy fuerte, porque yo le daría entonces el mensaje a la señora que tiene que cambiar de abogado. Un abogado no se pone... No creo que quiera cambiar de abogado. Cuidado con pensar. Cuando uno no encuentra una razón lógica, hay que comenzar a pensar al revés. Entonces, no sé si sea dable, me corrige porque yo puedo estar equivocada, mis pensamientos pueden ser erróneos de que el abogado de una parte tenga que sentarse a conversar con otra parte para ver cómo se alinean entre los dos. Esto no es un ganar-ganar, esto es buscar el culpable y que asuman las consecuencias además, y las responsabilidades. No, pero eso es un delito, fraude procesal, cuando se ponen de acuerdo varias personas para engañar al juez, alterando los hechos. Eso es un delito. Y conversaron. Y donde el abogado de la madre de María Belén Bernal dice
que no tiene ninguna importancia el informe de la Asamblea Nacional y que no tiene ninguna importancia el sumario administrativo. ¿Cómo que no tiene importancia? Toda la información que se pueda sumar en torno a la investigación de un delito tiene importancia. Entonces viene el tema, ¿qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que le importa a esa gente? Si creen que no tiene importancia el informe de la Asamblea Nacional, usted va a ver que se apoyan en el informe de la Asamblea para pedir la indemnización del Estado por el crimen de Estado. Porque el informe de la Comisión de la Asamblea no tocó fondo. Comencemos por allí. No tocó fondo. La comandante de la escuela, la directora de la escuela de policía, no le quiso dar la información a la comisión ocasional de la Asamblea. No le quiso dar y no le dio la información de los policías que estaban de guardia y de los policías que sabían de lo que se pasó ese momento. No quiso dar nada de esa información. Aparte de eso, el ministro Carrillo, de manera clara y contundente en sus declaraciones, dijo lo básico sobre este tema, y lo voy a citar concretamente. Dijo, el ministro del Interior dispuso a la policía que solicitara a Fiscalía la vinculación de este proceso penal para 12 policías, 12 no es uno, son 12, y que según la cartera de Estado, ellos tienen un nivel de responsabilidad en lo ocurrido, pues estuvieron presentes en la escuela de policía y habrían, comillas, cometido infracciones por omisión. O sea, infracciones no son infracciones administrativas, son penales, porque la autoría directa en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 42, es también por comisión por omisión. Y entonces, ¿qué pasó con esto? Lo sacaron al ministro para que no destape la olla de grillos. Y Zapata dijo que era necesario ir contra los malos elementos policiales que no hicieron lo que tenían que hacer. Ese es el delito de comisión por omisión, dice, para cumplir con su juramento institucional. Y lo dijo refiriéndose a los oficiales de policía. Ojo, no son ni cadetes, ni son clases, o sea, sargentos, cabos o policías. Dijo, refiriéndose a los oficiales de policía que escucharon el enfrentamiento entre Cáceres y Bernal y no lo reportaron ni la ayudaron. Entonces, el tema es sumamente claro, Carlita. Tampoco quisieron saber nada de esto. La Fiscalía no llamó a los 12 oficiales. No quieren saber nada. El presidente salió y se fue por un bypass. Voy a derrocar el edificio de la escuela superior. O sea, como que metiéndolo preso, matándolo al carpintero que hizo la cama donde se cometió el adulterio, se resolvía todo. Pero el tema no llega allí. El tema es mucho más grave, porque acaban de eliminar la prisión preventiva para uno de los subtenientes que estaba inmerso en este tema, y le dan en base a una decisión de un juez de por ahí de alguna parte del Ecuador. Pero esta persona declara que él bajó a ver lo que pasaba, que le encontró 2 personas acostadas en la cama en la cama del cuarto del teniente Cáceres. Y cuando él intentó preguntar qué pasaba, que vio que los dedos tenían manchados, da a entender que son de sangre, y que éste le dijo, lárgate, no tienes nada que hacer de aquí, atrévete a meterte en este tema, y se fue. Que le refirió a un oficial superior este tema por su preocupación, y que luego volvió a acercarse y encontró gemidos dentro del cuarto porque tenían relaciones sexuales en ese momento en el cuarto del teniente Cáceres, lo cual confirma por todos los lados de que luego de matar a María Belén Bernal, tuvieron relaciones sexuales dentro del cuarto del teniente Cáceres. Lo cual es salvaje porque estamos ante el caso de un psicópata y de una persona que colaboró en este tipo de mañoserías, luego de que ya se produjo la muerte de María Belén Bernal. Entonces, tenemos muchísimos elementos para pensar, pero además, el abogado actual de Jocelyn dice que tener relaciones sexuales, que las tuvo a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, no quiere decir que haya cometido el delito de femicidio. ¿Y por qué ella salió del cuarto? Mire lo que dice el subteniente que lo acaban de liberar. Dice que salió la tal Jocelyn, salió fuera del cuarto. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir con la guardia, dice. Esto habría que verificarlo.
Pero entonces si tenía que realizar la guardia a la que volvió antes de que finalice la guardia para tener relaciones sexuales con Cáceres, ¿por qué es que dice que estuvo dormida? Un dormido no hace la guardia, y peor en el cuarto de Cáceres. Entonces las contradicciones. Esto huele, esto apesta, y todo el mundo tratando de ver cómo protege a la policía, que es el foco donde se dan este tipo de cosas. Entonces nadie quiere saber de esto. Y el abogado de la madre de Cáceres, de Bernal, lo único que está esperando posiblemente es una gruesa indemnización de la cual llevará el 10-15%. Y mientras menos se haga grande esto, no quieren saber nada del tema. Entonces, ¿dónde está ese oficial superior al que le informó este subteniente de lo que vio en el cuarto de Cáceres? ¿Dónde está la responsabilidad de la policía? Y dice incluso el abogado de la madre de Bernal, dice el abogado que la institución policial es una institución en la que hay que creer. No, déjate de ser, o sea, deja de ser cucaracha. O sea, los está defendiendo a los que tiene que acusarlos. Donde entró una persona, que es María Belén Bernal, y nunca se registró su salida, porque salió en la cajuela del carro de ella mismo. O sea, esto está podrido. Esto está podrido. Nadie quiere saber lo que pasó en ese caso. Y todos están tratando de llegar a ver cómo le ponen tierra. ¿Y cómo ver la postura del gobierno, doctor? La postura del gobierno es defender a la policía como institución, pues, si hasta se viste de policía. Cuando la policía me amerita con este y otros casos, nos estamos olvidando que en abril violaron una cadete cuando estaba de guardia en una garita. Es el momento para depurarla. Claro, entonces no pasa nada. Entonces la institución policial no, hay que reforzarla más bien, hay que darle más armas. Pero sobre este tipo de cosas nadie responde. Básico con las dos cosas que he dicho. El ministro del Interior Carrillo dijo que eran 12 policías. El ministro Juan Zapata dijo que eran oficiales. Lo que no habían hecho lo que tenían que hacer para evitar que se cometa este delito. Se acabó. ¿Dónde están los 12 procesados? ¿Por qué lo sacaron al ministro Carrillo? Porque el ministro Carrillo se equivocó, posiblemente sin consultar. ¿Usted no cree que Carrillo tiene mucho que decir todavía? Porque está medio... Él tiene que decir, invítenlo a Ecuador en directo, pero no para que hable de otras cosas, porque él ya habló de unas cositas, pero después ya comenzó a moderar, a morigerar, a modular su intervención. Invítenlo, pero con las preguntas directas. Correcto. Diga usted cómo supo que habían 12 policías que no cumplieron con lo que debían hacer, que en este caso el deber objetivo de cuidado. Diga cuáles son los 12 y diga si la Policía Nacional cumplió con su orden de vincularlos al proceso penal. Fíjese que en el sumario administrativo no encuentra ninguna responsabilidad Jocelyn. O sea, ¿cuál es el papel? Pongámonos de acuerdo para que Jocelyn se quede callada y no hable más de lo que debe hablar. Y el abogado de la madre María Belén Bernal dice que él tiene la confianza que Cáceres va a aparecer. Vaya a meterle ese cuento a su abuela. Nadie quiere que aparezca Cáceres. Ojalá desaparezca en un precipicio en alguna parte, para que no se destape toda esta podrida, que de hecho ya apesta. Entonces es un tema que realmente es feo tratarlo. Pasemos a otro tema porque el tiempo se nos agota. Me gustaría analizar la negación del salvoconducto del asilo político a María Duarte, asilo que le concedió la embajada o el gobierno argentino. Y el gobierno del presidente Guillermo Lasso dice que no es lícito entregar un salvoconducto a una persona sentenciada. ¿Cómo leer esta posición del gobierno, doctor? Verá, este gobierno queda en el descrédito porque el problema del gobierno es que cree que solamente le oyen primero los medios tradicionales del Ecuador. Segundo, un buen porcentaje de personas ingenuas que tiene el Ecuador. Y que es un tema casa adentro, pero da la casualidad que el derecho de asilo está constituido en la Convención de Caracas de 1954, de la cual el Ecuador es miembro de esa convención. Igualmente lo es Argentina. Comencemos por allí. Y segundo lugar, las normas de los tratados internacionales
y en especial si son de derechos humanos, prevalecen sobre cualquier norma legal, sea leyes ordinarias o leyes de cualquier tipo, leyes orgánicas. Entonces, esta convención es ley para el Ecuador. Entonces vamos a ver si tiene razón el Ecuador con esta Cancillería de aperro que nos sale nomás con cualquier tipo de declaración. Dice, artículo 3, en esto se basan ellos, dice, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas en tribunales competentes por delitos comunes estatal. Pero luego dice, salvo que esto no lo dicen, pues, llegan hasta allá nomás y nunca explican. Pero este artículo es completo, pues lo sacan de contexto. Dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Es importante. Entonces le mienten al Ecuador a darle una información fraccionada. Luego el artículo 4 de la Convención de Caracas dice, corresponde al Estado asilante, en este caso a Argentina, no a Ecuador, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. O sea, es clarísimo. Y igualmente se habla de que hay que proteger a personas cuando se encuentren en peligro de ser privados de su vida o de su libertad. Libertad, por razones de persecución política. Artículo 7 de la Convención de Caracas. Corresponde al Estado asilante, Argentina, apreciar si se trata de un caso de urgencia. Artículo 9. El funcionario asilante, o sea, el funcionario de la Cancillería Argentina, dice, tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para normar su criterio. O sea, claro, tiene que ser informado. Dice, pero será respetada su determinación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido. ¿Quién tiene la potestad de exigir el salvoconducto? Argentina. Artículo 10. El hecho que el gobierno del Estado territorial no esté reconocido por el Estado asilante no impedirá la observación de la presente convención y ningún acto ejecutado en virtud de ella implica reconocimiento. ¿Por qué? Porque mañana rompe relaciones diplomáticas el Ecuador con Argentina y sucede que le dicen es que ya no tenemos relaciones. No, tampoco. Por eso es que, pero además el artículo 11 dice, el gobierno del Estado territorial puede en cualquier momento exigir que el asilado sea retirado del país, para lo cual deberá otorgar un salvoconducto y las garantías que prescribe el artículo 5. Artículo 12, otorgado el asilo, el Estado asilante, o sea, Argentina, puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero. El Estado asilante puede exigir que las garantías sean dadas por escrito, o sea, el asilante. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? El funcionario asilante, artículo 18, no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública, tal. Sí, porque, bueno, etc. cosas. El asilo diplomático, artículo 20, no está sujeto a reciprocidad. Por si acaso digan que el Ecuador tampoco ha hecho esto con Argentina. Pero viene el tema. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Para ponerlo en términos muy claros. El que tiene la sartén por el mango respecto de un asilo político es el país que concede el asilo, no el país, por eso se habla del Estado territorial, no el país en el cual se encuentra la persona o de la cual pertenece la persona. El Estado asilante es el que tiene, en este caso Argentina, todo el derecho a dar el asilo que le venga la regalada gana, porque considera, según su criterio, que no se lo puede discutir, que esa persona merece ser dada el asilo. Y luego a que le den el salvoconducto. ¿Por qué? Porque la señora Duarte se encuentra dentro de la residencia del embajador de Argentina en el Ecuador, en Quito. Entonces, tiene derecho a que le den el salvoconducto y Argentina dio plazo al Ecuador hasta el día de ayer, miércoles, para que el Estado responda sobre el salvoconducto. ¿Qué es lo que se ve en esto? Una pugna que se viene entre los dos gobiernos, donde el Ecuador va a hacer lo que le quiera hacer la regalada gana, y va a venir la propaganda que la señora Duarte ha hecho lo de aquí, lo demás acá, que puede incluso haberlo hecho, porque yo no soy la defensa de la señora Duarte, puede haberlo hecho, pero el asilo se lo dio Argentina, y el único que tiene que calificar si es darle el asilo o no, es el país asilante, y en este caso Argentina. Y esto funciona para la señora Duarte,
para mañana de pronto un funcionario del gobierno de Lenín Moreno, un funcionario del mismo gobierno actual, porque no es que la historia ni la vida termina hoy. Mañana un alto funcionario, que puede ser incluso un presidente, pide asilo en otro país. ¿Y qué van a decir? No, no le damos porque no puede salir. ¿Qué pasó con Lucio Gutiérrez cuando se asiló en la embajada de Brasil? El Ecuador tuvo que dar el salvoconducto para que se lo lleve Brasil, pues. Después regresó, se sometió a la justicia, etc. cosas. ¿Qué pasó con Maguad? La misma vaina. Le dieron asilo y funcionarios de menor rango igual. ¿Quién califica el asilo? Puede haber algún grado de desinformación, de que Doctor, no tienen la objetividad, pero el que tiene el sartén por el mango es el país asilante, que es Argentina. Se acabó. Doctor, usted vio la lectura de Luis Gallego, me parece, ex canciller del Ecuador, sobre este tema. Él dice que no procede el salvoconducto. ¿Cómo analizar esa postura? O sea, verá, yo me cuido mucho de hacer mis presencias en los medios de comunicación, porque yo temo que en algún momento que diga alguna cuestión que no sea cierta, atente a la verdad, o que esté sesgada, o sea, tenga un peso un peso político, algo hacia favor de determinada persona, pierda credibilidad. Yo tengo ese miedo, yo no puedo perder credibilidad. Por ejemplo, yo no soy afín a la UNES, ni a Alianza País, ni a la Revolución Ciudadana. Yo no soy afín, pero ni soy defensor, ni siquiera entro a considerar si la señora Pero eso no quiere decir que usted tiene que tener una postura correcta, pues, o sea, analizar las cosas sin sesgos, ¿no? O sea, no puede un país hacerse popó encima de la Convención sobre Asilo Diplomático y Territorial firmada en Caracas en 1959, de la cual el Ecuador es miembro. No puede. Entonces, cuando aparece un canciller que ha pertenecido a estos gobiernos, como el gobierno de Moreno, y ha servido también a este gobierno, al gobierno de Lazo, y hacen declaraciones, se les borró de la mente la Convención de Caracas sobre Asilo. O sea, y entonces comienzan a ver, es el gran problema que tenemos en el Ecuador. O sea, cuando usted ve una cosa, por ejemplo, caso Glass, yo no tengo nada que ver a favor de Glass. Nada, absolutamente nada. Es más, creo que se equivocó en muchísimas cosas. Pero viene el tema. Acumulación de penas. Absorbe la pena mayor a la pena menor según el Código Penal anterior. Tiene 2 condenas, una por 6 años y una por 8. Según el Código Penal anterior que rige para él, no rige el Código Orgánico Integral Penal, salvo en lo que le beneficie, tiene una sola condena de 8 años, porque absorbe la de 6. Y respecto de los 8 años, ya cumplió con el tiempo. Y respecto del caso Singue, se anuló la sentencia. ¿Por qué carajo siguen esperando para seguir cuestionando el tema de la prelibertad? Si es un tema como multiplicar en matemáticas 3 por 4 igual 12. Se acabó. Entonces, no es que uno defiende a alguien, porque una persona me dijo que soy un abogado gratuito. O sea, de esa gente. Yo no soy abogado gratuito. ¿Usted no cree que hay una postura de persecución política en el caso Glass? Pero desde luego, no solo persecución política, no. Es una torpeza jurídica. Porque, comenzando por esto, sencillito que la gente entienda. El principio de favorabilidad y el principio además de ejecución de legalidad, rige en el caso Glass no el Código Orgánico Integral Penal, sino el Código Penal anterior, porque es el código que regía al momento de que supuestamente se cometió esa infracción. Digo supuestamente porque a mí no me consta. Entonces, ahí rige el Código Penal anterior. El Código Penal anterior contempla la absorción de penas. El Código Orgánico Integral Penal actual no contempla la absorción de penas. Pero esto le beneficia a Glass, porque es el código que hay que aplicar incluso en base a lo que dice el mismo código ahora. Principio de favorabilidad. Entonces, ¿qué tiene que aplicarle eso? Y antes le aguantaban, ¿no es cierto? Le decían, no le damos porque la sentencia de Singue está a punto de salir la resolución sobre la apelación que se presentó. Primero, no hay sentencia ejecutoriada. Y segundo, sale el Tribunal de la Corte Penal de la Corte Nacional y dice que la sentencia de primer grado se anula. Entonces ya no tienen el pretexto. Ya no tienen pretexto para decir, es que estamos esperando una nueva sentencia del caso Singue.
porque eso ya no existe. Ya no existe. Entonces, él tiene 8 años de prisión, punto. Y de los 8 años, ¿cuántos ha cumplido? Más del 60%. Tiene derecho a la prelibertad. Y dejen de joder. Les guste o no les guste, les caiga bien Glass o no les caiga bien Glass. Pero uno no puede ser, no puede uno llenarse el cerebro de las vísceras y razonar de una manera inadecuada, porque se desinforma a la gente. Y eso no lo convierte a uno en partidario ni simpatizante de un movimiento político al que yo, al gobierno, le he combatido duramente porque se equivocó en muchas cosas, entre otras el sobreendeudamiento que tuvo, y etc. cosas, que no me meto este rato a analizar. Entonces, cuando un país tiene esto y la gente se equivoca y aparecen los juristas que quieren estirar la ley y no sé, pero es que la prelibertad no, porque ya le negaron, porque vuelven a insistir, porque ya hay la sentencia, nulitando la sentencia del caso Singer. Pues. ¿Y por qué no les dieron? Aquí les voy a explicar un tema. ¿Por qué el Tribunal Penal de la Corte Nacional no, en vez de darles la nulidad de la sentencia de primer grado, directamente no declararon la inocencia de las personas del caso Singer? Por un principio de espíritu de cuerpo, porque si declaraban que la sentencia en primer grado no tenía razón porque fue condenatoria y ellos establecían una sentencia absolutoria, tenían que responder los jueces que dictaron la primera sentencia por error judicial y tenían que ejercer derecho de repetición contra los jueces. Entonces, se dieron la vuelta en la cabeza y dijeron, ¿cómo no podemos juzgarlos? Porque es evidente que aquí hubo un delito, pero ahora ¿cómo me salgo? Porque si digo que son inocentes, se van a cargar contra los jueces que establecieron la primera sentencia. Entonces vámonos por la nulidad de la sentencia, porque el informe de la contraria fue extemporáneo. Ok, el resultado casi es el mismo, pero en el fondo, allí no hubo cometimiento de ningún delito. Fue una tramoya que lo montó el gobierno de Moreno para justificar la presencia de Pablo Celi y perseguir. Y punto. Pero dejen de molestarla. Pero cuando les beneficia una cuestión, la atacan. Cuando no les beneficia una cuestión, no la atacan. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en el Ecuador. En el análisis, y cuando uno concurre a un medio de comunicación, uno tiene que ser objetivo. Y no es porque se trate el caso de una persona o que no se conoce o que uno no es simpatizante. Uno va a decir, qué bien, porque está sentenciada y por lo tanto no se le debe dar el asilo. El único que puede calificar esto y considerar que es un hecho político, no, es el Estado asilante, en este caso Argentina. Y punto. ¿Usted qué cree que cuando el Ecuador le dio el asilo a Assange, usted qué cree que el gobierno del Reino Unido, de la Gran Bretaña, le pareció correcto o incorrecto lo que hizo el Ecuador? Le pareció incorrecto, pero no podía, pues, hacer lo que hizo. Hizo lo que hizo con Assange en el gobierno de Moreno cuando, violando el tema del asilo, le abrió las puertas la embajada a la Scotland Yard para que entren y lo saquen a Assange. Ese fue el acto más ruin que puede cometer una persona internacional, un Estado en este caso, respecto de un asilado. Porque si está en condición de asilado, no puede cambiar porque se cambió el gobierno y decir, tomen, llévense esta persona, porque esa persona hubiera podido recurrir a otra embajada y no necesariamente al del Ecuador. ¿Cómo quedó el Ecuador ante el concierto internacional? Como un país de aperro, que en materia de asilo es el más peligroso, porque cambiando de gobierno cogen y abren la puerta y dicen, señor policía, venga, lléveselo. Aparte de que extraditaron a un ecuatoriano, que esto nunca lo han abordado de manera seria. Assange no era extranjero, Assange era ecuatoriano, porque le dieron la nacionalidad, y la única forma de quitarle era a futuro, no tiene efecto retroactivo. Entonces, se extraditó a un ecuatoriano abriéndole las puertas de la Embajada de Ecuador. Eso es gravísimo. Lo que pasó con Assange, que lo cual no quiere decir que estoy a favor de Assange, de las cosas que hacía. Pero en términos jurídicos, fue una auténtica barbaridad lo que se hizo con Assange. Y el Ecuador, no Assange, quedó, pero así manchado de por vida con el caso Assange. Porque demostró que es un gobierno de aperro, que más que gobierno es un país de aperro que no cumple con su normativa y sus compromisos internacionales. Entonces era un ecuatoriano, por eso ni siquiera en el caso Assange se puede hablar de asilo. Y todo el mundo cuando trata el tema del asilo, es que el asilo de Assange, ¿cuál asilo si era ecuatoriano? ¿Acaso que un ecuatoriano se puede asilar en la embajada del Ecuador?
Claro. Doctor, ya para finalizar, me gustaría que me dé un criterio sobre las apreciaciones que tiene el presidente de la Comisión de Fiscalización sobre la situación de la Asamblea Nacional. Tenemos el video, Jorge. Han convertido a la Asamblea Nacional en la policía, en la Gestapo del lenguaje. Todo aquel asambleísta que levante la voz será perseguido por decir la verdad. Por eso, compatriotas, la única alternativa que le queda al Ecuador es levantar de forma valiente la consulta popular. Vamos a reducir el número de asambleístas, vamos a mejorar el Parlamento, vamos a enfrentar al crimen organizado, a defender este país, a levantar la República. Vamos a decir sí. Ya, dentro de ese mismo video, él postea en el Twitter el siguiente texto, dice: convirtieron a la Asamblea Nacional en un manicomio donde gobierna la sinrazón, el odio, la venganza y la corrupción. Queremos legisladores probos y valientes que trabajen por la gente. Vamos a reducir el número de asambleístas. Vamos a decir sí. Esto quiere decir que si se reduce el número de asambleístas y estábamos en las elecciones del año pasado, tal vez el señor Villavicencio no hubiese sido electo, pues, si entró con las últimas. Sí, pero además una cosa. El presidente Lasso, en la entrevista que tuvo con Carlos Vera, cuando le preguntó sobre Villavicencio, dijo, él es de los nuestros. Ya, entonces clarito, él es de los nuestros. Espero que nunca se olvide, porque cuando Lasso lo veamos en declive, terminando su periodo o no terminando su periodo, cuando lo veamos en declive, entonces yo no lo conocía a Lasso. Yo estaba en contra, yo le dije muchas veces al presidente Lasso que no me gustaba tal o cual cosa. Pero ahora está todo sí para que se reduzca el número de asambleístas. Pero viene el ejemplo. Esto es importante verlo y es didáctico, sencillito. De los 137 legisladores asambleístas, se quiere reducir a una cifra muy inferior. Primera cuestión. Pero crece el número de asambleístas nacionales. Esto es importante, crece el número de asambleístas nacionales más o menos al número de 37. Entonces viene el tema. ¿Cuáles son los partidos y movimientos en el Ecuador que pueden lanzar candidatos a asambleístas nacionales? Lo puede hacer, por ejemplo, el movimiento Are de Loja, que es fuerte allá porque hoy tiene como candidato al Chato Castillo. ¿Puede lanzar candidatos a nivel nacional? No. Entonces, todos los movimientos regionales o cantonales o provinciales no tienen opciones de llenar esos 37 asambleístas, que es una buena parte, más o menos las 2/5 partes de la Asamblea Nacional de la próxima Asamblea. Entonces está diseñado esto para tratar de repartirse el poder en máximo 2, 3, 4 partidos o movimientos políticos. Primero. Pero perjudicando a un principio de la democracia, que es la protección de las minorías. Y segundo, quitándoles, para tener esta representación, números de asambleístas en las provincias más pequeñas, que no se lo ha hecho en la misma proporción con la provincia de Pichincha, con la provincia de Guayas y tal vez con la provincia de Manabí. Entonces viene el hecho, ¿qué quieren fortalecer? Pero que le van a dar más calidad. No le van a dar más calidad, porque voy a poner un ejemplo, como tenemos voto en plancha en el Ecuador, el que va primero en la lista, o segundo en la lista, primero o segundo, son los que tienen mayores opciones porque se vota en plancha. Siempre el primero tendrá el favoritismo, decir ahí voy. ¿Y cuántos avance a meterle el partido o movimiento? Depende de la provincia o del sitio donde se estén eligiendo. Entonces, ¿eso le va a dar más calidad a la asamblea? No, porque siempre estará en primer lugar, una de dos. O el que financia la campaña, al que le sacan la plata para financiar, o el que es más obsecuente y más servicial y más obediente de lo que diga el capataz del partido o movimiento político. Entonces no es mejoramiento de calidad, sino más bien afianzamiento de la tipo de calidad que tenemos en la asamblea. Pero además él fue electo en la asamblea, pues, y él fue electo en la Comisión de Fiscalización por la Asamblea Nacional, que distribuyó el poder al inicio del gobierno de Lasso. Y a él le tocó la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Entonces la Comisión de Fiscalización se convirtió de ser lo mejor del mundo cuando tenía la mayoría de la Asamblea,
Por eso captaron las comisiones, entre ellos la comisión de fiscalización. Y ahora que ya está armado el tema y que se desarmó esa mayoría por multiplicidad de razones, que es tema de otra entrevista, se desarmó. Entonces la asamblea es lo peor del mundo. Pero esa asamblea te eligió a ti, pues, miembro de la comisión de fiscalización, y con los votos internos de la comisión de fiscalización te eligió el presidente. Doctor, y ahora estás escupiendo arriba. Él la califica un manicomio a la asamblea. Seguramente porque están pensando... Mira, Jaime, manicomio es no enviar el informe de la comisión de fiscalización al pleno de la asamblea dentro del tiempo reglamentario para que se trate de manera adecuada la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso es manicomio, no solo manicomio, eso es ser tramposos, porque eso es de alguna manera con un recurso tan detestable, intentar que el gobierno diga, como ese es temporáneo lo que dijo el juez, ese juez de Aperro, que diga, como esto se dio, entonces, señores, no es válido el tema, confundiéndolo al tema. ¿Cabe sanción al presidente de la Comisión de Fiscalización que ha solicitado ahora a la asambleísta Mireya Pazmiño? Todas las sanciones del mundo, porque él no puede evitar que el pleno de la asamblea pueda tomar una decisión porque no se envía un informe dentro del tiempo reglamentario, porque él está impidiendo, está boicoteando que la Asamblea Nacional ejerza sus funciones constitucionales. Esto es gravísimo. Yo digo una pregunta, a ver, parlamento suizo, parlamento francés, parlamento inglés, incluso parlamento norteamericano. ¿A alguien se le puede ocurrir no enviar un informe dentro del tiempo que se necesita enviar un informe, en este caso al Congreso de la República, lo que sea? O sea, solo en el Ecuador, la zapada. Ve, hay mayoría absoluta para comerse al Consejo de Participación. ¿Qué hacemos? No podemos cambiar, y hemos hablado con el fulano, mengano, no quieren, hay mayoría porque se vayan ese conjunto de ineptos. ¿Y ahora qué hacemos? Inventémonos una triquiñuela. No envíen el informe al Pleno para decir que no se cumplió con el debido proceso. O sea, país de sapos, la zapada, y que hay que votar sí por todo eso. Entonces la gente tiene que reaccionar, esto no puede ser. No puede ser, o sea, no puede ser que se siga. Pero además, la asamblea lo suspendió 30 días. Fue donde un juez, y el juez dejó sin efecto la sanción de toda una comisión de administración legislativa. La dejó sin efecto y él sigue en funciones. O sea, país dado al diablo. Y ahí ese juez es el mejor juez del país, ¿ah? Cuando falla en contra de alguien que no es su amigo, es un delincuente. Es más, lo destituyen. Pero si obra a favor del gobierno y de los intereses del gobierno, que es un poco decir a la asamblea, destituye, suspéndalo otra vez, no pasa nada. Pero ahí viene el tema, la asamblea será que en algún momento va a ponerse los pantalones largos, en la actual mayoría, y definitivamente corte todo por lo sano. Porque no han cortado por lo sano. Toda esta gente, ¿acaso no se beneficiaron de la amnistía con la asamblea de Montecristi? No se beneficiaron de la amnistía. ¿Quiénes les dieron la amnistía? La asamblea de Montecristi. Y después les mordieron hasta más no poder. Entonces, también hay errores que se cometen, porque la gente no aprende a abrir los ojos para saber cómo se maneja y aprende a distinguir lo que se llama la naturaleza de los seres humanos. La naturaleza. Por eso vuelvo a contar esta anécdota para que se entienda. El sapito quería cruzar un riachuelo, un arroyito. Iba a cruzar un arroyito y un alacrán también quería cruzar el arroyito. Y le dice sapito, llévame en tus hombros, pásame al otro lado, que tengo que ir al otro lado. Y el sapito le dice, no, vos me muerdes, vos me picas y me vas a matar. ¿Cómo crees? Si vos me haces un favor, yo no te voy a matar. Y al final el sapo se convence y el alacrán se sube. El sapito nada y lo lleva al otro lado. Y antes de que se baje el alacrán lo pica mortalmente. Y el sapito le dice, ¿por qué hiciste eso? Dice, discúlpame, es mi naturaleza. Es mi naturaleza, yo soy alacrán. No me van a quitar a mí que sea alacrán. A un tigre no le van a decir que sea vegetariano. O sea, es su naturaleza. Y entonces cuando se escogita gente es donde se falla.
como cuando lo escogitaron a Lenín Moreno de candidato, como cuando dieron esas amnistías así, pero al que era y al que no era. Entonces se cometen errores y los errores cuestan. Los errores cuestan, pero cuando uno les critica, entonces aparecen los crackers. No, es que usted tiene odio, pero no tengo odio, soy objetivo. Pero no metan las de andar. Ustedes fueron los que lo colocaron a Lenín Moreno para que entregue el poder a los neoliberales. Entonces, y así mismo ustedes dieron, pero así, sin control, las amnistías. Y por eso tenemos este tipo de gente allí. Doctor. Entonces, la gente tiene que entender lo que pasa en el Ecuador. Llegamos a la recta final ya de esta entrevista. Quiero agradecerle, doctor. La verdad que nos queda corto el tiempo para analizar tantos temas que se presentan durante una semana. Solamente una cosa chiquita que lo podemos dejar para tratarlo en extenso en otra. Acaban de mandar un proyecto de ley reformatoria de la ley de datos civiles, para que en el registro civil cualquier persona se acerque y diga, cámbieme el sexo allí, e incluso cámbieme el nombre si me da la gana. Entonces viene el tema. Es un tema tan sencillo, porque entonces tiene que el registro civil abrir la opción de que pongan la G de gay, la L de lesbiana, la T de transformer, GLB, bisexual, y la I de intersex. Y dentro de cada una de estas opciones de género hay varias opciones. Entonces vamos a tener una cédula con una cantidad de dígitos o con algo para decir, yo soy fulano mengano. O sea, es una barbaridad porque están pretendiendo que nada más una persona diga, no soy hombre y soy mujer, en el género. Es que el problema no está allí porque están violando la interpretación constitucional y violando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una estupidez y una risotada lo que dijeron. Pero viene un tema, y con esto termino. Así como una persona tiene derecho a que en una cédula le cambien su identidad de género, que en este caso va a ser de sexo nada más, pasar de M a F o F a M, porque se están desubicando del tema. También en los demás ecuatorianos tenemos derecho a saber con quién estamos. Voy a poner un ejemplo. Una persona viene con una cédula que diga sexo F, femenino, o género femenino, o lo que le ponga, F, y me dice que si puede trabajar en una guardería, pero esta persona ha sido homosexual. Yo necesito saber con quién estoy, si estoy con María o con Mario. Entonces esto no es un tema de que oculto mi identidad y le pongo cualquier cosa, tiene que ponerle alguna huella que diga que hubo un cambio de identidad para saber con quién estamos. Porque no es un tema tan sencillo como esta novelería que se armó a nivel mundial. Una novelería de baja estofa. Entonces es un tema como para analizarlo con detalle. Está bien, doctor, vamos a conversarlo de pronto la próxima semana que tengamos el tiempo suficiente. Doctor, nos veremos en 8 días, el próximo jueves. Nos vemos en 8 días. ¿Ya se fue Carlita? Carlita está por aquí todavía, creo que entró a clases, pero bueno, está entonces, dentro de la oficina. No está escuchando, debe estar viendo cómo tapa la información de Junín, pero eso tarde que temprano se va a destapar esa información. Eso queda pendiente. Gracias, Jaime. Un abrazo, doctor. Un abrazo y gracias por todo, que Dios los bendiga a todos. El doctor Augusto Tandazo en el análisis de los días jueves, hablando de varios temas de la coyuntura política